Justicia por el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Emiliano Zapata. Buenas tardes, con el permiso del público. Nos reunimos hoy para hablar de un suceso que ha estremecido a nuestro país y que es alarmante: el hallazgo de un campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco. Este descubrimiento no solo expone la brutalidad del crimen organizado, sino también la profunda crisis de inseguridad e injusticia que enfrentamos, el gran nexo entre el gobierno y el crimen organizado. Cabe mencionar que este hallazgo se lo debemos al colectivo de Madres Buscadoras el pasado 8 de marzo del presente año. El caso de Teuchitlán es una prueba contundente de la impunidad con la que operan los grupos criminales en México. Durante años el país ha enfrentado una ola de violencia que ha dejado más de 125,000 personas desaparecidas, entre ellas 100 mujeres, niñas, niños, hombres y adultos mayores. Este hallazgo confirma lo peor, que existen sitios donde la vida humana es eliminada sin rastro ni consecuencia. En el rancho Izaguirre, presuntamente operado por el cártel Jalisco Nueva Generación, gracias a las pertenencias encontradas en el rancho, se tiene registro de al menos 400 víctimas, a las cuales se les llevó con el engaño de ofrecerles un mejor empleo para mejorar su calidad de vida. La presencia de este sitio demuestra la falta de control del Estado y la urgente necesidad de una respuesta efectiva para proteger a la ciudadanía y garantizar la justicia para las víctimas. Sin embargo, algunos argumentan que las autoridades han hecho esfuerzos para combatir el crimen organizado, se han desplegado operativos, se han capturado líderes del narcotráfico y se han implementado estrategias de seguridad. Además, hay quienes sostienen que el problema no radica solo en la respuesta del gobierno, sino en factores estructurales como la pobreza, la corrupción y la falta de oportunidades que alimentan la violencia y el reclutamiento de jóvenes por parte de estos grupos delictivos. Lo cierto es que el caso de Teuchitlán nos obliga a mirar de frente una realidad que no puede seguir siendo ignorada. No basta con operativos ni declaraciones oficiales. Se necesita una transformación profunda en las instituciones de seguridad y justicia, así como el fortalecimiento de programas sociales que prevengan la violencia desde su raíz. Pero sobre todo, se necesita de voluntad política y presión social para que estos hechos no queden impunes. Hoy más que nunca debemos exigir justicia para las víctimas y sus familias, reconocer el trabajo incansable de los colectivos de búsqueda y demandar un México donde la vida y la dignidad humana sean respetadas. La corrupción no es solo un delito, es una traición silenciosa que se esconde en lo cotidiano y se disfraza de normalidad. Muchas gracias. Si el pueblo no tiene justicia, que el gobierno no tenga paz. Emiliano Zapata. Buenas tardes, compañeros y docentes. Les presento Prisioneros. Hoy, al encender el noticiero, salió un reportaje donde el índice de desapariciones en México continúa siendo preocupante. Las cifras totales de personas desaparecidas y no localizadas han superado los 125,000 casos, con un aumento preocupante en los primeros meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas ha registrado 7,708 nuevas carpetas de investigación entre noviembre del 2024 y marzo del 2025, lo que representa un aumento del 56% en promedio diario de desapariciones, donde los estados con más frecuencia son Jalisco, el Estado de México y Tamaulipas. Pero hoy me quiero enfocar en que algo tan sencillo para algunos le fue arrebatado de la manera más cruel, inhumana y atroz posible a otros, los cuales nunca imaginarían que un día despertarían para vestir con sus mejores ropas, emocionados por una nueva oportunidad, para dar una buena impresión, para una nueva ilusión, y su día y vida terminarían con un bienvenidos al cártel. Porque aunque muchos me puedan decir, ¿no puede ser visto el reclutamiento como una oportunidad para algunas personas? Algunas personas pueden sentir que no tienen otras opciones para mejorar su situación social y económica. Pueden ver el crimen organizado como una forma de escapar de la marginación. Al igual que algunos otros pueden argumentar que el crimen puede proporcionar una sensación de pertenencia y la identidad para algunos, especialmente para los que se sienten marginados por la sociedad. Hoy yo les contesto que en la actualidad la marginación social por tu nivel económico suele ser un factor de discriminación,
pero nada da la justificación a prohibir la libertad a una persona que tiene ganas de salir adelante de manera honesta y por sus medios. La marginación no es una justificación para jugar con las ilusiones de un trabajo o con el goce de una noche de risas. No es la justificación para jugar con las ganas de vivir. Ni es una justificación ni la pobreza, ni la desigualdad, ni la marginación son excusas para aprisionar los sueños de una libertad. Y ahí, recluidos en un lugar donde Dios abandonó a sus hijos, que tenían ganas de triunfar, ahí donde las ilusiones y súplicas no llegaron a oídos del piadoso, ahí donde los sueños caen junto con ríos de sangre acompañados de un perdóname, y los cuerpos acumulados pesaban el doble por ser de un amigo. Justamente ahí mismo es el lugar donde el gobierno dijo es un montaje para desprestigiarnos. En sus ganas de mantener un poder que se desmorona con cada declaración, cuando ni siquiera consideran el dolor de las madres, cuyas últimas palabras que dijeron a sus hijos fue un que Dios te bendiga. Y justo ahora solo les queda como un recuerdo un par de zapatos o la ropa que con ilusiones falsas sus hijos eligieron. Ningún poder, trono o imperio puede tener paz mientras sus cimientos sean construidos con sangre, cuerpos y restos de sueños que quedaron prisioneros en el pasado. Y aquí, algo que yo sentía tan común, me hizo cuestionar qué tan libre soy realmente. Si el anhelo de una vida digna les llevó a su prisión, ¿qué tanto le tengo que temer al querer trabajar sin siquiera tener una esperanza? Sin tener miedo o que algún día mi madre le tenga que decir a las autoridades, y si voy y lo encuentro yo, ¿qué le hago? Y se quede con mis ilusiones en las manos y mi corazón en la memoria de aquella prisión. Gracias. Queridos compañeros, hoy nos reunimos para hablar de un tema que afecta a nuestra sociedad de manera profunda y persistente: la desigualdad. La desigualdad es un problema que se ha arraigado en nuestra sociedad y que se manifiesta de manera diferente en cada rincón de nuestro país. Es un problema que afecta a las personas de todas las edades, razas, géneros y orígenes. La desigualdad es un problema persistente en la sociedad, especialmente en América Latina. Esta región ha experimentado una de las tasas de desigualdad más altas del mundo, lo que ha llevado a una serie de desigualdad negativa para la estabilidad política, la cohesión social y el desarrollo económico. La desigualdad. Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos debe ser una libertad basada en la igualdad. Judith Butler. Compañeros alumnos y público calificado, el día de hoy les vengo a hablar sobre el feminicidio. La manifestación más brutal de la violencia de género sigue siendo un problema mayor hoy en día en nuestra sociedad. Cada día muchas mujeres son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, víctimas de un sistema que históricamente les ha relegado a un segundo plano. El feminicidio no es un hecho aislado, sino una de las manifestaciones más preocupantes de una sociedad patriarcal que en la mayoría de los casos clasifica a las mujeres como objetos de posesión y control. Combatir el feminicidio exige un cambio profundo en las estructuras sociales, culturales y legales que aún permanecen actualmente. En algunos de los casos, las personas argumentan que los feminicidios son simplemente crímenes pasionales, actos aislados cometidos por hombres perturbadores que dicen que no pueden generalizar a la mayoría de los hombres, que no son violentos, etc. En cierta parte es verdad que no todos los hombres son agresores, pero negar la existencia de un sistema que históricamente ha oprimido a las mujeres es cerrar los ojos ante una realidad innegable. Minimizar el problema con argumento de crímenes pasionales es justificar lo injustificable. El feminicidio es un problema de todos y debemos exigir justicia y trabajar en la prevención de esta, educando desde un principio que tiene que ver
desde casa, educando en igualdad y promoviendo leyes protectoras. Luchemos por una sociedad en donde las mujeres vivan sin miedo y con respeto. Ni una más. Gracias. La paz no se decreta, se construye con oportunidades y justicia. Agradezco la presencia de todos en este espacio de reflexión y diálogo. Me es grato compartir esta lucha que vivimos día a día, que es el narcotráfico. En garras del narco. Nos hemos acostumbrado a vivir con miedo, a ver noticias de asesinatos y desapariciones como si fueran algo normal. Pero, esto es lo que queremos para nuestro país. El narco no solo ha tomado las calles, sino también en el gobierno. La impunidad permite que los narcos sigan operando sin castigo, mientras que la corrupción les abre las puertas en todos los niveles de gobierno, y en medio de todo esto, nosotros los ciudadanos somos las víctimas. No podemos seguir permitiendo que el miedo controle nuestras vidas. Necesitamos una justicia que renazca, autoridades que realmente protejan a la gente y oportunidades para nosotros, los jóvenes, que no terminen en oportunidades en este círculo de violencia. Es hora de actuar, exigir seguridad, porque vivir sin miedo no debería ser un sueño, sino un derecho. Muchas gracias. Narcotráfico y Estado, aliados o enemigos, una verdad incómoda. Donde hay silencio cómplice, hay crimen impune. Ciudadanos y compañeros y público en general, México lleva décadas librando una guerra que no se combate en trincheras, sino en las calles, en las instituciones y en las mentiras que nos venden como verdades. Nos prometieron que el Estado sería nuestro escudo contra el narcotráfico, pero hoy la pregunta es inevitable: ¿quién protege a quién? Las instituciones que juraron defender al pueblo han tejido una red de complicidad con el narcotráfico. No es una teoría, es una realidad documentada. Genaro García Luna, ex secretario de la Secretaría de Seguridad Pública, condenado en Estados Unidos por recibir millones del cártel de Sinaloa. Él mismo dirigió operativos contra los cárteles, pactaba con ellos, los Zetas, un cartel formado por exmilitares de la élite, quien les enseñó a secuestrar, a extorsionar, a sembrar terror. El Estado los entrenó y el crimen los reclutó. Estos no son errores, son pactos. El gobierno presume decomisos y capturas, pero calla su colaboración con el enemigo. Alcaldes y gobernadores bajo amenaza, quienes resisten y desaparecen. Bases militares, centros de operación criminal. En 2020 se descubrió que soldados custodiaban cargamentos de droga en Sonora. ¿Quién vigila a los vigilantes? No es una guerra, es un negocio. El Estado no solo encubre, sino que fabrica relatos para lavar su culpa. La masacre de Allende de 2011, autoridades de Coahuila permitieron que el cártel de los Zetas asesinaran a más de 300 personas. Las investigaciones se archivaron. San Fernando, Tamaulipas, en el año de 2010 y 2011, 193 migrantes masacrados. Policías locales participaron en los crímenes y el gobierno federal minimizó el caso. Nos mintieron, nos siguen mintiendo. Frente a esta traición, nuestra lucha debe ser doble, contra el crimen y contra la corrupción. Auditorías internacionales que organizan como la CIDH investigan las Fuerzas Armadas y Fiscalías, juicios a cómplices, cancelar la inmunidad de funcionarios vinculados a cárteles, memoria colectiva, recordar a las víctimas, no solo como números, sino como nombres, como Juan, Rosa, Luis. Un Estado que traiciona a un pueblo que exige. Hoy decimos claro, el narcotráfico no es un monstruo si el Estado no lo alimentara. Mientras gobernadores reciben dinero manchado de sangre, mientras generales miran hacia otro lado, México se desangra. Pero hay una fuerza que el poder no puede comprar: la rabia digna de un pueblo que exige justicia. No somos víctimas, somos testigos y no callaremos.